Buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate. Esta noche vamos a hablar de nuestros pueblos. ¿Y quién mejor que para hablar de nuestros pueblos que los representantes de los pueblos de la provincia de Guadalajara, los 4 partidos políticos que tienen representación en la Diputación Provincial? Nos acompañan en plató Lucía Enjuto, diputada provincial del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Fran Riaño, diputado provincial de Ahora Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. Y en el otro lado tenemos a Julio García, diputado provincial del PSOE. Buenas noches. Y portavoz. Buenas noches. Y también a Yolanda Ramírez, diputada provincial de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de nuestros pueblos y vamos a empezar, si os parece, continuando de lo que se habló en elecciones. En época de elecciones los distintos partidos políticos pusieron encima de la mesa, en las generales, su postura sobre los pueblos. Si había que juntarlos, si había que eliminarlos, si no había que eliminarlos. El tema de la Diputación siempre ha estado un poco encima de la mesa, con cierta polémica, y vamos a recordar, para empezar este debate, cuál es la postura que tenéis cada uno de los partidos. El Partido Popular, Lucía. Pues yo creo que quedó claro la postura del Partido Popular antes de las elecciones, que no estábamos de acuerdo con la eliminación de los municipios. Y bueno, yo soy de pueblo, quiero decir, nacida en un pueblo, soy alcaldesa de un pueblo y creo en ellos. Y creo que tienen, a pesar de la falta de población, creo que tienen futuro, porque por eso tenemos nuestra propia identidad y por eso luchamos cada uno de nosotros, de los que estamos en los municipios. Yo creo que los pueblos, como tal, no deben de desaparecer. Sí es verdad que es un tema que se habló ya hace mucho tiempo, de la duplicidad de la gestión de los ayuntamientos. Esa duplicidad, sí, por parte del Partido Popular, en algunas elecciones se pidió que no existiera. Entonces, creo que ahí sí podemos abrir un poco el debate sobre el tema del futuro de los pueblos. Fran, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos por defender la autonomía local en cuanto a lo que la identidad de los pueblos significa, ¿no? Porque los pueblos, al final, por mucho que se pueda aunar esfuerzos para prestar servicios, al final el pueblo sigue estando donde está, salvo que lo traslades entero. Las calles hay que barrerlas igual, hay que iluminarlas igual, o evacúas un pueblo y lo llevas a otro, evidentemente esos pueblos van a seguir existiendo y por tanto no tiene sentido andar uniendo ayuntamientos. Otra cosa son los servicios, que yo creo que la tendencia natural, pero incluso casi por obligación, se van a ver obligados los ayuntamientos a ir mancomunando servicios, que esto tiene su sentido y su lógica, nos parece correcto. Ahora bien, esa mancomunidad de servicios tiene que ser por iniciativa de los propios ayuntamientos, libremente elegida, y tienen que estar representados con su propia autonomía local. Que de hecho, Fran, perdona que te corte, ahora mismo en los ayuntamientos muchos de nosotros compartimos servicios. La mayoría de ayuntamientos tienen unos servicios que están compartidos y nos parece correcto, y sobre todo cuando son ellos los que participan de esa elección de mancomunar servicios. Lo que ocurre es que, que la legislación que ha llevado a cabo el Partido Popular a lo largo de estos últimos años, la Ley 2/2012, la Ley 27/2013, etcétera, pues caminan en el sentido contrario, ¿no? Van encorsetando económicamente a los ayuntamientos, los van ahogando en su autonomía local y los van abocando a verse obligados a ir a servicios, a mancomunar los servicios a nivel provincial en torno a las diputaciones. A nosotros eso es lo que no nos parece correcto. Nos parece bien que pueda existir un servicio donde libremente se pueda acoger cada uno, pero hay que respetar esa autonomía local, que pasa sobre todo también por esa autonomía económica, ¿no? de los ayuntamientos. Julio. Por supuesto, desde el Partido Socialista apostamos por darle una oportunidad a los municipios de la provincia de desarrollar todas sus capacidades y de ayudarles para que tengan futuro. No solamente no estamos por la desaparición de nuestros pueblos, que sería lamentable, tampoco estamos ni mucho menos por la desaparición de las administraciones locales, por la desaparición de los ayuntamientos, ¿no? No solamente eso, sino que apostamos por mayor capacidad, por mayor autonomía y por ayudarles para que puedan prestar esos servicios de cercanía, esos servicios locales que otras administraciones, otros partidos políticos que dicen que sí, que apuestan por los municipios, pero luego después al final vemos cómo van recortando. Desde el Partido Socialista apostamos por, desde luego, derogar esa reforma local que hizo el Partido Popular, que lejos de favorecer a los municipios, lo que hizo fue dificultar la posibilidad de que las administraciones locales, los ayuntamientos, sigan prestando ese servicio de proximidad, sigan prestando los servicios a los vecinos. Apostamos por una ley de verdad,
de haciendas locales que permita a los ayuntamientos garantizar la prestación de esos servicios, y las administraciones como la Diputación apostamos por modernizarlas y sobre todo ponerlas al servicio de los ayuntamientos para ayudar a que los ayuntamientos puedan prestar esos servicios locales y a que los vecinos de nuestros pueblos, los que deciden vivir en el medio rural, tengan oportunidades parecidas a las que se pueden tener en las zonas urbanas. Desde luego, el Partido Socialista estará siempre del lado del desarrollo rural y de favorecer los servicios que se prestan desde los ayuntamientos. Yolanda. Sí, desde el Grupo de Ciudadanos lo que hemos manifestado siempre y en todo momento ha sido eliminar duplicidades y gastos inútiles, porque lo que consideramos es que se tiene que hacer una administración local que sea fuerte y que preste unos servicios adecuados a los vecinos. Nosotros apostamos porque la administración local sea quien preste esos servicios y que lo haga con los recursos necesarios. Cuando se planteó por parte de Ciudadanos la eliminación de las diputaciones, en ningún caso se planteó el que se iban a eliminar pueblos. Evidentemente los pueblos existen. Lo que se plantea es que con ese ahorro de costes, que son 5.000 millones de euros calculados, y con los cálculos que nosotros hemos realizado, se inviertan en los pueblos, que la administración local sea una administración fuerte, que preste servicio a los vecinos y que en todo caso se den con esos dineros que se están ahorrando de eliminar esas duplicidades, se dé fortalecimiento al ayuntamiento y que el ayuntamiento pueda gestionar unos servicios al servicio de sus vecinos con la calidad necesaria. Hay que tener en cuenta además que las inversiones no solamente son inversiones que se tienen que realizar por parte de una administración diferente, sino que el ayuntamiento sabe cuál es la necesidad para su localidad, es decir, sabe si necesita invertir en un polideportivo, sabe si necesita invertir en un centro social para personas mayores, sabe si necesita invertir en caminos. Nosotros lo que queremos precisamente es eso, que nuestros ayuntamientos sean fuertes, que desde el Estado también se haga un estudio de sostenibilidad financiera y a partir de ahí se trabaje en que la administración local, que es la más cercana al vecino, la más cercana al ciudadano, nuestros pueblos, que sean ellos los que puedan gestionarse de una manera adecuada con esos recursos económicos que se ahorra, evitando esas duplicidades de competencias. Hemos pasado de tener 3 administraciones, es decir, lo que era en su momento el ayuntamiento, la Diputación y el Estado, a tener 5, es decir, tenemos ahora ayuntamiento, tenemos Diputación, tenemos comunidad autónoma, tenemos Estado y tenemos también Europa. Es decir, estamos sosteniendo 5 administraciones y tenemos que optimizar los recursos y optimizar también en qué invertimos los recursos que se ahorran con esa gestión que nosotros planteamos. ¿Sería posible dotar de mayor, como pedís algunos grupos políticos, de más capacidad a los propios ayuntamientos? Es que el problema, ¿pero manteniendo todo lo que hay o habría que hacer ciertos reajustes? Es que el problema radica de ahí. Yo coincido, aunque muy poco, con Ciudadanos, ¿no? Es decir, nosotros también estamos por la superación de las diputaciones, sobre todo porque nos parece una herramienta fuera de tiempo, ¿no? Pero lo que está claro es que, por ejemplo, en provincias como la nuestra, eliminar la Diputación y no sustituirla por nada, no hacer nada más, supone un serio problema para pueblos pequeños. Nosotros estamos por la comarcalización, por acercar esa agrupación de municipios que hoy es la Diputación, acercarla más a las comarcas, a las realidades que se dan en las zonas. Lo que pasa es que eso supone, primero, que no es verdad ese ahorro de 5.000 millones, no es cierto. No es cierto, porque tú lo que estás eliminando es una serie de gastos de la Diputación, pero al final unas competencias que a día de hoy tiene la Diputación tendrán que adquirirlas o bien los pueblos o bien la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y eso va a suponer, evidentemente, que ese gasto se va a seguir produciendo. Por lo tanto, no es cierta esa cifra de 5.000 millones de ahorro, no es verdad. Pero es que además volvemos a lo de siempre, o sea, ahora como ahora, pero años atrás, como Izquierda Unida, que llevamos décadas diciendo que el problema que hay es que no puede ser que los ayuntamientos presten más de 1/3 de los servicios con solo un 14% de los impuestos. Eso es imposible, ¿no? Tenemos que ir a un reparto de los tributos del Estado basado un poco en los 3/3, ¿no? Y a que, bueno, pues que cada administración asuma las competencias que tiene, pero lógicamente dotados económicamente para poder prestarlas. Lo que no puede ser es que se ahogue económicamente a los ayuntamientos
ayuntamientos, después se les diga, oye, usted no puede prestar los servicios, claro, a ver si le has ahogado económicamente, no puede prestarlos, y como no puedes prestarlos, ahora yo decido quién los presta y cómo, ¿no? Eso al final es, primero ahogas económicamente a los ayuntamientos para poder hurtarles esa autonomía local, ¿no? Hay que dar esos recursos a los ayuntamientos, aunque sea comarcalmente, para que entre ellos puedan decidir efectivamente cuáles son las urgencias en su zona y puedan repartir esos recursos adecuadamente. Y es verdad, estoy de acuerdo en que no debe existir duplicidades, pero entonces se debe exigir a cada administración que cumpla con sus competencias, que a día de hoy no es así. Cuando se habla de duplicidades, en realidad lo que se quiere decir es que se supriman servicios. Claro, porque cuando estamos cuando estamos hablando de que los ayuntamientos no presten servicios sociales, no es porque se dupliquen los servicios, es porque se quiere que los municipios no tengan autonomía ni capacidad de llegar a prestar esos servicios sociales, porque se quiere controlar esa prestación de los servicios. Yo creo que en esto hay que hablar claro. Y hasta ahora, la derecha, la forma, esa corriente ideológica que ha gobernado estos últimos años, lo que quiere hacer es que los ayuntamientos se conviertan en la cabeza de turco de la administración, convertir a los ayuntamientos en los culpables de que la administración en España no funcione bien. Porque aquí se han dicho muchas cosas y se han pretendido hacer reformas cargando a los ayuntamientos con la culpa del endeudamiento, que es mentira, del despilfarro en la administración, que es mentira, y de algo así como si el hecho de que hubiera representantes municipales en todos los municipios, concejales en todos los municipios, fuera un derroche. Es mentira. La reforma local, cuando nació, se justificó ante la Unión Europea diciendo que se iban a eliminar 3.700 entidades locales y que se iban a quitar 37.000 concejales en este país. Y en base a eso se pretendía justificar que con eso el problema de la administración estaba resuelto. Y es mentira. Y con eso lo que se ha pretendido es quitar autonomía y quitar capacidad a los ayuntamientos de prestar los servicios. Concejales que no cobraban. Evidentemente, que son los concejales de nuestros pueblos que hacen de alguaciles, que miran a ver el contador del agua, que miran a ver si funciona. El municipio no ha desaparecido en ningún momento. Yo sigo prestando los mismos servicios. En parte la tramitación de la reforma no salió como queríais y gracias a eso han quedado las mancomunidades, por ejemplo, siguen existiendo. Que las hubierais hecho desaparecer. Sí, pero incluso en el borrador que aprobó el Consejo de Ministros, hubo un intento de someterlas. El texto que aprobó el Consejo de Ministros hacía desaparecer las mancomunidades completamente. Julio, ahora somos muy partidarios de que se mancomunen servicios. Guadalajara, donde hay muchísimos municipios, te doy la razón, la mayoría de los alcaldes, la gran mayoría, el 99% de los alcaldes y concejales, 99, voy a añadir más todavía si quieres, no cobran y son el psicólogo, el médico, el taxista y todo lo de... El fontanero, es que además no solamente es eso, es que si cierra la puerta del ayuntamiento es como si cerrara la puerta del médico, la escuela o un vecino más. En eso estamos de acuerdo. No quitemos lo que permite... Te voy a decir una cosa, y que creo que todos tenemos muy claro aquí como alcaldes o concejales. En vuestro caso sois de municipios grandes, pero yo soy de un municipio de menos de 100 habitantes. La mayoría de los municipios de esta provincia no tienen endeudamiento para nada. Es más, los alcaldes, te puedo asegurar, vamos, es que yo, de lo más que conozco... De eso somos conscientes. El problema es que nosotros, o sea, ya no hablo de ti, no personalizo en ti, ¿no? Pero el Partido Popular para aprobar la Ley 27/2013 y la 2/2012 se agarró a la deuda que generaban los ayuntamientos. Cuando los ayuntamientos lo que generan era un 4% de la deuda. Un 4% de la deuda es la que generaban los ayuntamientos. Y además, los ayuntamientos que la generaban eran principalmente Madrid, Valencia, los grandes ayuntamientos. Entonces, los pequeños ayuntamientos no son culpables. Sí, le damos la palabra también a Yolanda. Si es que medio segundo, si es que en la campaña aparecisteis con la pancarta diciendo que qué barbaridad que desaparecieran los municipios. Mira, te voy a leer lo que ponía en el texto que se aprobó en el Consejo de Ministros en febrero de 2013. En febrero de 2013 ese texto había un apartado que regulaba la extinción de municipios menores de 5.000 habitantes. ¿Acaso ha tenido lugar esa desaparición de los municipios? La extinción de municipios menores de 5.000 habitantes. Julio, y Ciudadanos lleva en su programa electoral la fusión de municipios de menos de 5.000 habitantes. ¿Vale? Y en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, si quitamos municipios de menos de 5.000 habitantes, quedan 8. Por alusiones, termina Lucía su intervención y habla Yolanda. No, yo vamos a ver si nos aclaramos y damos un mensaje claro a esta provincia. Yo tengo bien claro que soy de pueblo, que quiero mi pueblo y mi pueblo lucharé porque mi pueblo siga siendo Mazarete, me imagino que Maranchón siga siendo Maranchón y tengamos nuestra independencia y nuestra gestión de nuestro propio municipio, que así lo tengo, que sigo prestando los servicios a mi ayuntamiento como en mi ayuntamiento
como lo seguimos prestando hasta ahora. Y como eso creo que la mayoría de municipios de esta provincia. Con respecto a la Diputación, yo puedo asegurar que la Diputación subsana y ayuda a todos los pueblos de esta provincia y sobre todo a los más pequeños para que lleguen y tengan y presten los servicios a los ciudadanos de los municipios. Ponemos el ejemplo de eficiencia energética, ponemos el ejemplo de obras hidráulicas, de planes provinciales, de cada una de asistencia al municipio. Yo creo que en una provincia como Guadalajara tenemos que luchar por nuestros pueblos y por la Diputación, porque yo creo que es quien nos avala a todos los pueblos de la provincia. Yolanda. Sí, a ver, en Ciudadanos apuesta por el municipio como la forma más cercana de llegar al ciudadano y de prestar los servicios al ciudadano. Es decir, en ningún caso Ciudadanos planteó eliminar pueblos. Los pueblos existen, los pueblos están ahí. Lo que se plantea es hacer municipios y ayuntamientos más fuertes, que puedan gestionar sus recursos, que existan informes de sostenibilidad de esos ayuntamientos, que se hagan estudios económicos, que no existan despilfarros que al final salen del bolsillo de todos los ciudadanos, porque todos nosotros somos los que pagamos impuestos, incluidos los pueblos pequeños. ¿Pero qué despilfarros tienen los pueblos de 100 habitantes? No he hablado de... Aunando no he hablado, 5 ayuntamientos de 100 habitantes. No he hablado de eso. No he hablado de eso, Fran. No he hablado de que haya despilfarro en el ayuntamiento. He dicho que ha habido muchos despilfarros a nivel general, nada más. Simplemente lo que digo es que hay que hacer unos estudios de sostenibilidad, que evidentemente apostamos por ayuntamientos fuertes y apostamos porque esos ayuntamientos puedan gestionar esos servicios y en ningún pero caso... Que eso como lema está muy bien, pero que yo te pregunto, 5 pueblos de 100 habitantes, tú ahora mismo cierras 4 de los ayuntamientos y generas 1 para los 5 pueblos, nadie ha dicho y yo quiero saber dónde está el ahorro. Es que nadie, no existe el ahorro. Nadie ha dicho, no existe el ahorro, los alcaldes de ahora no cobran, los barrenderos van a tener que seguir siendo 5, las luces van a tener que estar encendidas en los 5 pueblos. Nadie ha dicho que se cierre un pueblo. Perdona, en el programa lleváis los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. En Ciudadanos lo que se ha dicho es fortalecer los ayuntamientos. Y yo repito que eso como mensaje político está muy bien. Y ahora, ¿cómo fortaleces los 5 pueblos de 100 habitantes? ¿Y cómo los fortalece ¿Creas un ahora? ayuntamiento para los 5? ¿Y qué pasa con los otros 4? ¿Y cómo los fortalece ahora? No, pero vamos a ver, ahora están como están. Ahora están como están. Ahora están como están. Yo te pregunto, si tú cierras 4 de los ayuntamientos y dejas 1 para los 5 pueblos, ¿dónde está el ahorro? Porque los 5 alcaldes no cobran, los barrenderos tienen que estar, las luces tienen que seguir encendidas en los 5 cascos. Explícame dónde está el ahorro, es que no es verdad. Estamos de acuerdo, por supuesto. Yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. Yo te pregunto, sí, depende del fondo. Aquí sobre la mesa parece que sí, pero luego cuando trasladamos y el mensaje que estás dando no es un mensaje publicitario, no. Ayuntamientos más fuertes, ya, pero tradúceme eso a 5 ayuntamientos de esta provincia de 100 habitantes, con los gastos que tienen y los sueldos que tienen sus concejales y alcaldes, que ahora mismo son 0, tú tradúceme, decir, no, pues ahora estos 5 ayuntamientos van a pasar a tener un único ayuntamiento para que sea un ayuntamiento más fuerte. Pues explícame dónde está la fortaleza de ese ayuntamiento. Fran, tú me has hablado antes de mancomunidades y de que estabas de acuerdo en mancomunar. ¿Cómo lo harías tú? En el fondo estamos de acuerdo. Claro, se pueden mancomunar los servicios. Estamos pero hablando de acuerdo. Un ayuntamiento no tiene ningún sentido. Claro. Aquí quiero decir que cuando decías que no se plantea, Yolanda, la propuesta 28 del programa de Ciudadanos, fusión de municipios para que puedan prestar servicios sostenibles, municipios de menos de 5.000 habitantes. En el programa de las elecciones para prestar municipales, servicios sostenibles. En el programa de las elecciones municipales lleváis la fusión de municipios de menos de 5.000 habitantes. ¿Dónde y está eso eso en una escrito? Provincia, en vuestro programa como electoral la de Guadalajara. Fusión. Y lo habéis bajado, que las europeas eran de 20.000. El papel de las diputaciones, quiero decir, se trata de que existan municipios, la administración local de los municipios de la provincia, de los pequeños municipios, no es cara. Lo único que tiene que prestar servicio es prácticamente un secretario. El alcalde y los concejales lo prestan gratis. Lo prestan gratis. Los servicios que prestan no son más caros que los que se prestan en los municipios más grandes, pero es que además debemos quitarnos de una vez por todas debemos dejar de ser hipócritas con esto. No podemos pretender que un servicio en un municipio pequeño de 50 habitantes cueste lo mismo que ese mismo servicio en una gran ciudad, porque hay economías de escala efectivamente que harán que probablemente primero a las empresas le cueste menos prestarlos y está prestado en
por gestión indirecta o que al propio municipio en esa economía de escala le cueste menos. Tenemos que ayudar a que a los vecinos no les cuesten más caros, eso sí. Que el señor que decide vivir en el mundo rural no tenga que pagar una penalización para poder acceder a los servicios. Y en eso la Administración se tiene que involucrar. Entonces, cuando hablamos de despilfarro... Y en eso ahí en ese punto creo que estoy un poco de acuerdo contigo, Julio. Creo que es una cosa personal, ¿vale? Yo creo que todas las administraciones se tienen que mojar en ayudar precisamente a la gente que apuesta por el medio rural. Me alegro que lo digas, porque luego en la reforma local que aprobó tu partido exige... es que luego, es que eso se está exigiendo, pero es que además lo estáis haciendo desde Diputación, es que estáis exigiendo que un servicio cueste lo mismo en Villares de Jadra que en Guadalajara, Julio. Y si no, le quitáis la prestación del servicio al municipio. Yo lo que te estoy diciendo no es eso precisamente, sino que lo que te estoy diciendo es que cualquier persona que apueste por irse al medio rural y por trabajar en el medio rural, por trabajar a nivel de empresa, de autónomo, haya por parte de las administraciones, dígase Estado, comunidad autónoma, algo que hasta ahora no existe de ayuda, pues se le está penalizando. No de ayuda. ¿Qué se está haciendo desde la Diputación para ayudar a sus municipios? A los municipios de la provincia. A los municipios más chiquititos de la provincia, que son los que necesitan más Vamos a ver, si desglosas la Diputación de arriba a abajo, ves los servicios que tienes, desde asistencia a municipio con ayuda a los secretarios de los diferentes ayuntamientos, ves con planes provinciales, ves electricistas de los diferentes centros comarcales. Vosotros hablabais de dividirlo en mancomunidades, pero ahora mismo la propia Diputación tiene dividido la atención a cada uno de los municipios en comarcas. En la comarca de Molina tenemos un albañil, albañiles, electricista, tenemos gente que se encarga de arreglar las carreteras, mantener las carreteras de la Diputación, caminos, la propia Diputación nos ayuda a los ayuntamientos a arreglar caminos, como eso que te digo más cosas, a través de los autónomos que están trabajando en bares o tiendas que hay en los municipios, la Diputación les da pequeña ayuda, es verdad, pero al final les da una ayuda para cotizar y pagar la seguridad social. Es pequeña, pero yo a lo que me refería antes es, por parte de todas las administraciones, el ayudar a ese autónomo o a esa persona que se quiera instalar en el medio rural. No basta con ayudar a ese autónomo, no basta con generar empleo rural. Es que la gente que se va a vivir a un pueblo y se le genera un puesto de trabajo, o es capaz de generar un puesto de trabajo en ese pueblo y se va a vivir allí, después tiene un problema de transporte. Tiene un problema en educación, porque tiene que llevar a los niños a 30 kilómetros. Tiene un problema de sanidad, porque vosotros quisisteis cerrar los centros de urgencia en los pueblos. Tiene un problema... No, perdóname, el gobierno de Cospedal. El gobierno de Cospedal. No están cerrados porque la gente de los pueblos salió a la calle a protestar. Porque nosotros nos opusimos a ello y salimos a la calle a protestar. Pero la señora Cospedal intentó cerrar y llegó a cerrar algunos de los centros de urgencia. Y eso es un problema. Por mucho que alguien tenga trabajo en el pueblo, si después no tiene un pediatra cercano, cuando tenga un hijo se va a volver a la ciudad. Entonces aquí hay un problema. Perdóname, Lucía. Perdóname, zona Lucía. De Molina. Yo te voy a poner en la zona de Molina. Yo he estado viviendo y pediatra no. Teníamos un médico de atención primaria que ni siquiera centros de urgencia que pretendíais cerrarlos, que es que habéis despedido 2.000 trabajadores en los últimos años en el sistema sanitario. Pues vamos a hablar del tema ese y no vamos a hablar. Vamos a hablar, pero déjanos hablar a los demás y dar también nuestra visión, porque no me vale con que tú generes un trabajo o un puesto de trabajo en Peralejos de las Truchas, que está muy bien. El problema es que la gente que se va a vivir allí necesita otro tipo de servicios. Y la Diputación da algunas cosas para ayudar a esos pueblos. Yo no lo voy a negar. Los planes provinciales, 3 millones de euros a repartir entre 288 pueblos al año. Vale. Lógicamente no es gran cosa. Es un esfuerzo que hace la Diputación. De acuerdo. Pero no es para 288 municipios. Bueno, será para 60 o 70 municipios. Tienes razón. Son 3 millones al año a repartir entre 60 municipios. Tiene este lado y damos la palabra al otro. Un plan de obras hidráulicas, que este año se ha presupuestado nada más que en 200.000. Tienes unos grupos de desarrollo rural, que están muy bien, pero que están presupuestados en 600.000 euros. Tienes los centros comarcales. ¿Quieres decir que se puede hacer más? Hay que potenciar, sí, pero sobre todo, que no se puede cargar tampoco solo a la Diputación. Es decir, la Diputación tiene que hacer mucho más esfuerzo. Tiene que hacer el esfuerzo en estas herramientas. Pero hay temas principales, y son la comunicación,
las telecomunicaciones que aún no llegan a muchos sitios, la sanidad, la educación y todo eso, mientras todo eso no se refuerce en el entorno rural, tú puedes romperte la cabeza por darle ayudas al autónomo de turno. El autónomo Yolanda de turno no y se vaya a Julio. vivir al entorno rural. Sí, Yolanda. sí, Pues, en o sea, eso estoy de acuerdo contigo. Sí, al hilo de lo Ya, que... ya nos toca. Ya os nos toca. Al hilo de lo que se está planteando encima de la mesa, desde Ciudadanos sí que apostamos por dar bueno, pues esa visión integral de los pueblos. Es decir, un poco lo que se estaba planteando, sí, hay que, desde la Diputación, hay competencias que tiene la Diputación y que se puede hacer un esfuerzo mayor y que exigiremos que así se haga, pero también es verdad que hay otros servicios que tenemos que exigir para nuestros pueblos. Tenemos 268 pueblos, es decir, el 93% de nuestros pueblos, que son de menos de 2.000 habitantes, que requieren no solamente de incentivos fiscales para los autónomos y para el emprendedor, que es competencia probablemente no, es competencia de otras administraciones, pero es que además de esos incentivos fiscales para que alguien emprenda, necesitas evidentemente transporte, necesitas sanidad, necesitas educación, necesitas otra serie de servicios básicos que también se tiene que dar y hay que exigirlos a otras administraciones y a los gobiernos de esas administraciones. Y también hay que exigir a otras administraciones, como es el Estado, la inversión y la parte de inversión que le corresponde en los planes provinciales para el desarrollo de nuestros pueblos, de esos pueblos que menos recursos, con los que menos recursos cuentan. Claro, en un pueblo que tiene 50 habitantes, donde la población es una población con una edad avanzada, pues también necesitas retener a los jóvenes, necesitas trabajar sobre la parte de agricultura y de ganadería, que se está quedando también al margen. Tenemos recursos infinitos, recursos naturales, y queremos desarrollar el turismo rural. Pero claro, una persona invierte, hace una casa rural y de repente en una zona y en un entorno natural maravilloso se crea empleo. Pero claro, hay unos servicios que no tiene y de los que no dispone y que hay que exigirlo en las administraciones competentes. Pero es que es más, algo tan sencillo que se ha planteado encima de la mesa, como es la telefonía o como es la wifi, ya no solo para hacer gestiones y no tenerte que desplazar, incluso el propio alcalde que no cobra, que hay que agradecerles también la labor que realizan, sino para fomentar el dar visibilidad a esa inversión que tú haces. Si yo invierto en un pueblo y resulta que estoy montando una casa rural para hacer de esta provincia, desarrollar esa provincia y resulta que no me puedo ni anunciar ni me pueden hacer reservas de una habitación, ¿qué hacemos? Pero no, es un ejemplo. Pero no solamente Julio, estábamos hablando antes de efectivamente. reducir los ayuntamientos. Interviene Julio. Interviene Julio. Interviene Julio. Está ansioso por intervenir No, es Julio. que creo que me tocaba. Sí. Vamos a ver, Yolanda, seguramente nos pondríamos de acuerdo en buena parte del diagnóstico, nos pondríamos de acuerdo en buena parte de las medidas, en buena parte de la necesidad de generar oportunidades, porque también es necesario generar oportunidades en el mundo rural para que esos emprendedores puedan formarse su vida allí y puedan tener oportunidades de desarrollar sus capacidades, tener una familia, vivir allí y tal. Todo eso nos pondríamos seguramente de acuerdo. El problema es cuando todo eso ocurre, luego, ¿qué hacemos cada uno para favorecer o no esto que todos queremos que suceda? Es decir, que se instale gente en nuestros pueblos, que haya oportunidades de poder vivir allí y tal. Pero claro, luego viene la famosa palabra, que tú lo has mencionado en un par de ocasiones y alguna más también la has mencionado aquí, la del despilfarro. Es que luego porque yo tengo muy claro que a esas personas que deciden vivir en el mundo rural, hay que ayudarles. Con medidas fiscales, sí, acercando los servicios para que puedan tener una para que puedan tener plan de carreteras perdona que termine, en la época que estabais vosotros. ¿Acaso déjame que termine y Termina luego Julio su intervención. déjame Nos que vamos a termine y publicidad luego voy retomamos al plan de con todo lo carreteras. que habéis puesto encima de la mesa. Es que para que esa persona que tú decías de la casa rural, cuando tiene 2 niños y los tienes que llevar al colegio, resulta que el transporte escolar se lo quitamos porque era un despilfarro. Y entonces obligamos a ese matrimonio, a esa pareja, a hacerse 50 kilómetros y otros 50 de vuelta todos los días para llevar a su hija al instituto, como ha habido un matrimonio de Valverde de los Arroyos que se ha tenido que hacer durante estos 3 años porque la Junta de Comunidades le quitó el transporte escolar, porque era solamente para primaria. Termina, Entonces, Julio, y nos cuando vamos a luego a publicidad, esos que no podemos servicios les entrar en llamamos debate. despilfarro, cuando luego poner un médico para solamente 40 habitantes le llamamos despilfarro, cuando tener una escuela abierta con solamente 10 niños le llamamos despilfarro, pues les estamos negando las oportunidades a esa gente que se quiere instalar en el medio rural. Todo el mundo quiere debatir y quiere comentar lo que ha dicho Julio y más cosas que tienen encima de la mesa. Nos queda todavía media hora, pero antes nos tenemos que ir a publicidad unos minutitos. No se vayan, hasta ahora.
Estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir poniendo encima de la mesa distintos conceptos y cómo se puede ayudar y mejorar la ayuda que se le da a los municipios de la provincia de Guadalajara, en una provincia que tiene las peculiaridades que tiene la nuestra. Estábamos hablando de si era rentable o no era rentable tener algunos servicios en algunos municipios, pero no quería que se nos pasara por alto alguno de los temas de los que habéis hablado en la primera parte. Una de ellas, ese homenaje o no homenaje que habría que dar a los alcaldes de los municipios chiquititos, de pocos habitantes, que no cobran, cuando la gran discusión está en si unos cobran y otros no cobran, los grandes sí, pero los pequeños no, y hacen una labor totalmente encomiable. Yo no sé si habría que premiarles de alguna manera o precisamente esos serían los alcaldes que deberían cobrar y los concejales que deberían cobrar, los de los municipios pequeños y no tanto los de los grandes. Vamos a ver, si estamos hablando ya de sueldos de los alcaldes, ¿no? Bueno, primero me gustaría aclarar el concepto que estáis hablando de rentabilidad, ¿eh? Eso es lo primero. Igual para los sueldos de alcaldes que para los servicios que se prestan, ¿eh? La rentabilidad con la que se suelen medir son económicas, es rentabilidad económica. Y eso es un error, porque tenemos que medir los servicios desde la rentabilidad social que tienen. Y eso a veces puede ser que tengan una rentabilidad social y no tengan una rentabilidad económica, que era lo que decía Julio, ¿no? El tema de los alcaldes y los sueldos de alcaldes. A día de hoy la configuración que hay de salarios de los alcaldes y concejales en la provincia me parece más que aceptable, no creo que haya un problema, quitando algún sueldo un poco disparatado que estarán en la capital, lógicamente, y alguno que en la anterior legislatura se dio, que para un pueblo de 300 habitantes pretendía ponerse medio salario o salarios de media jornada por 25.000 euros, cosas así, ¿no? Que me parece una barbaridad. Pero eso ahora está regulado en los pero ahora mismo, aparte de que está regulado por ley, ahora mismo yo creo que los salarios son bastante normales. Ahora bien, los salarios tendrían que ver un poco con la carga de trabajo, ¿eh? La carga de trabajo se tiene que medir en base a la población que está atendiendo ese alcalde, al presupuesto que maneja ese alcalde y a determinadas problemáticas del ayuntamiento, pero no hay por qué hacer tabla rasa, ¿no? Yo creo que tendría que verse un poco en función de cada pueblo. Y bueno, pues a mí me parecen sueldos relativamente normales. Y los pequeños, pues el único problema que tienen es que cada vez es más difícil encontrar alcaldes de pueblo pequeño que sean del propio pueblo. Y eso obliga a que sean o gente del pueblo que en realidad trabaja fuera y que el ir a su pueblo a gestionar les supone una carga económica, ¿no? O incluso mucho paracaidismo, es decir, mucha gente que no es ni del pueblo y que los partidos terminan presentando porque allí no tienen a nadie a quien poder presentar. Además, y eso, claro, eso sí genera un problema, porque al que está en esa situación no le puede costar dinero gestionar ese pueblo. Claro, y cuesta algunas veces, ¿no? Yo creo que a los alcaldes les cuesta muchas veces su propio dinero, su propio teléfono, su propio desplazarse, pero muchas veces lo hacen por el cariño o porque quieren trabajar por su pueblo. Me da igual que sea de tu partido, del tuyo, da lo mismo, del mío. O sea, lo hacen por cariño a su propio pueblo. Y lo que hablábamos, lo que comentabas tú que me ha llamado un poquito la atención hace un momento, antes de hablar de los sueldos de los alcaldes, es de los servicios que hay en los municipios. Diputación ayuda a las pequeñas tiendas o a los bares que hay en los pueblos. Muchas veces esas pequeñas tiendas o esos bares de los pueblos son los lugares de encuentro que tiene la gente allí. Son, no sé, es el centro social, es la vida social. Y yo creo que igual que se valoriza un poco y se da valor a esas pequeñas tiendas, pues a esos pequeños bares, el tema del alcalde, ¿por qué no valorarlo o valorizarlo de alguna manera? Yo sé que hay algunos alcaldes que no cobran un salario, no perciben un salario de decir tanto como el alcalde de Guadalajara o el de Torrejón o el de Azuqueca, pero sí es verdad que se les ayuda por parte de los ayuntamientos en los desplazamientos o cobran si tienen una comida, porque tienen que venir a Diputación o a la propia Junta de Comunidades a presentar documentación y vienen o a reunirse con el delegado de la Junta, con el presidente de la Diputación. Hay pequeños ayuntamientos donde a lo mejor los alcaldes o los concejales que tienen que desplazarse aquí cobran no sé, lo que sea, pero es que a pesar de lo que cobren dan muchísimo más de lo que puedan cobrar y eso es incalculable. Y yo creo que el reforzar la palabra alcalde y todos los partidos, Julio, vosotros a la hora de hacer
buscar gente para que sea alcalde y concejal, cada vez encontramos menos, es verdad. Cada vez hay más problemas, cada vez los alcaldes, en muchos casos, son alcaldes que residen la alcaldesa de Mazarete reside en Guadalajara. Quiero decir, me pongo de ejemplo y no voy a poner a nadie más, pero como yo, hay muchos más alcaldes que están así. ¿Y por qué no? Si tú quieres hacerlo e ir y trabajar por tu pueblo, por supuesto, cada vez hay menos gente en los pueblos y cada vez va a ser más difícil el encontrar candidatos. Yo estoy segura. Desde luego me sumo al homenaje ese que sugerías al principio. Yo creo que les debemos mucho a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que tenemos en la provincia, en nuestros pequeños municipios, a veces incluso de llegados no del pueblo, o incluso ni siendo del pueblo, porque a veces es gente del pueblo que vive en Madrid, que vive en Guadalajara, otras veces es incluso gente que no tiene vinculación, pero que además se preocupa y va allí y asiste y gestiona el pueblo perfectamente. Entonces me sumo a ese homenaje y yo diría que si tuviéramos que buscar ejemplos para combatir esa mala imagen que tienen los servidores públicos, yo diría que los encontraríamos a cientos en esta provincia y en muchas otras. El tema es que es a miles. En la provincia... digo en la provincia. La actividad Guadalajara. Política, uno se da cuenta de que en España hay 8.000 municipios, 60 o 70.000 concejales y alcaldes, y la inmensa mayoría de ellos no cobran, terminan poniendo dinero de su bolsillo, echan horas que le quitan a su familia. Eso es lo que quería decir. Es que esa es la inmensa mayoría de la clase política. Que llaman a tu puerta a las 11 de la noche, o te llaman por teléfono, a ver, las 12 de la noche, te pongo un ejemplo, se ha muerto fulanito a las 12 de la noche y tienes que ayudar a esa persona mayor, se ha muerto su marido. Date cuenta que eso es lo que queríais quitar en algunos casos. No, nadie lo quería. Entonces, lo que decía es que respecto al sueldo, lamentablemente hay municipios que no se lo podrían permitir. Tampoco los alcaldes lo están demandando como salario tal. Ya se conformarían muchos y yo creo que sería legítimo y sería lógico que no les costase dinero. No les costase dinero, porque a veces es, aparte del sacrificio personal, el sacrificio familiar muchas veces, el sacrificio que hacen y además el responder a todas las peticiones de los vecinos. Se está dando una circunstancia en la provincia. Los alcaldes y alcaldesas temen cada vez más la llegada del verano porque el nivel de exigencia en los pueblos de la provincia... Yo pongo un ejemplo. Antes, cada vecino del pueblo nos barríamos la puerta de nuestra casa y ahora si nos cae algo llamamos al ayuntamiento para que nos lo quiten. Ese nivel de exigencia que está aumentando también en los pueblos a veces les hace la vida imposible los veranos. Entonces, es decir, que aparte de ese sacrificio, muchos de ellos tienen gastos que ponen ellos y que nadie les ¿Qué sería una ayuda? Yolanda. Sí, no, al hilo de lo que decían mis compañeros y de lo que yo misma he dicho anteriormente, desde luego sí que se merecen todos los alcaldes y concejales de los pueblos en la provincia de Guadalajara, los más pequeños, un homenaje por nuestra parte. Son personas que además creo que representan lo que todos esperan de los políticos, el servicio público, y además lo hacen sin nada a cambio y como decían en esta mesa mis compañeros diputados, es que además en muchas ocasiones les está costando dinero y no les debería estar costando dinero. Es decir, que cuando a veces hablamos de la clase política y generalizamos tanto, yo sí que invitaría a conocer esa clase política que está en nuestros pueblos, que son nuestros alcaldes y nuestros concejales, que como bien decía también Julio, es decir, en muchas ocasiones tienen un nivel de exigencia muy elevado, tienen muy pocos recursos, no pueden ofrecer más allá que su propia persona a cambio de su sacrificio personal, familiar y en muchas ocasiones muchísimos desvelos. Es decir, porque es verdad que no solamente son los problemas que vas solucionando, sino todos aquellos que te llevas también a tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que desde aquí debemos hacer un reconocimiento especial y valorar también esa labor, no solo ya por el tema del salario, sino que es que en muchos casos les cuesta el dinero, les cuesta su propio coche, su familia en muchos casos. Vamos a ver, pueblos con presupuestos de 30.000 euros que los hay, y 20 habitantes, evidentemente, no necesitan a una persona con una jornada laboral de 8 horas y precisamente por eso no tienen salario los alcaldes de esos pueblos. Ahora bien, el alcalde no tiene una jornada laboral de 8 horas, pero es alcalde las 24 horas del día, 7 días a la semana. 365 días o 366. Claro, entonces eso efectivamente, eso sí que es vocación de servicio público, es decir, bueno, bien, no tiene una jornada laboral, es verdad, y por eso no tienen un salario y tal, pero bueno, pero se es alcalde los 365, los 366 días del año y eso va en detrimento
quizás no de su trabajo o no tal, pero van en detrimento como en algunos casos también, mínimo de su vida personal, en algunos casos, de su salud mental, pero en algunos de su casos familia, incluso, Yo comentaba pero de lo en del algunos verano. casos son autónomos, es decir, que tienen sus propios Sí, sí, negocios que y, tienen que atender, y también que tienen que tienen que atender y atender. dejan Sí, sí, desatendidos sí, sí, en sí. muchas ocasiones para atender el municipio. Yo, los vecinos del diario te ayudan. O sea, yo hablo desde el punto de vista de alcaldesa. No tengo nada De contra la gente que va a los pueblos en verano, no, ¿eh? no, pero bueno, hay A ver que... qué va a pasar. No, no, que además también Que yo voy al pueblo en verano. Las cosas como son, y es una realidad, Julio. O sea, un alcalde, yo te hablo desde mi puesto de alcalde, la gente, los vecinos del diario, al contrario. Oye, Lucía, oye, la luz se ha ido, te ayudan. Si hay que barrer, barren. El de verano es verdad que es muchísimo más exigente y crea muchísimos problemas vamos a ver. en los pueblos. Y yo te estoy hablando desde un ayuntamiento que pasas de 50 vecinos a que en el mes de agosto, durante 15-20 días, pasamos a 400 personas. El vecino que va en con verano unos no genera- derechos, Perdona, con Lucía, unos derechos que a lo mejor en Madrid no puede pedir, te digo Madrid como te diría cualquier otro sitio. Ni sueña pero con encontrarse con un concejal por pero la el calle y pero ahí el tiene vecino la Y allí, alcaldía que todos claro. los va en concejales. En el verano bar. no genera un problema. No es verdad que no genera un problema. que no El vecino genera va un en verano, problema. además, reclama unos derechos que cree que le corresponden, entre otras cosas porque paga sus impuestos, paga su Sí. IBI de su casa que tiene Sí, allí, sí, paga su sí. impuesto de basuras, etcétera, etcétera, y él reclama esos derechos. Y lo único que ocurre es que muchas veces esa persona que solo va, que es población flotante, que se llama, no es conocedora de la realidad del municipio como sí lo es el que pasa allí Y todo el pretende año, que tú ¿no? soluciones un Y problema entonces en no 2 es horas, consciente a lo cuando tú no mejor puedes. de las limitaciones que pueda tener el ayuntamiento. Ahora bien, el que exija sus derechos y tal no tiene, no significa que ese señor genere un No es que te problema. exijan El los problema derechos. existe No quería- y yo lo no que quería ocurre decir eso, y lo que ocurre es que probablemente esa gente pues no sea conocedora plenamente de la realidad de Aclara las lo que querías limitaciones que decir. tiene el Sí, ayuntamiento. Por si acaso por algunos ejemplo, ofende. Pues por si acaso algunos ofende. Gente que se instala, por ejemplo, en un pueblo, hoy habrá nevado por alguno de los pueblos Sí. de la sierra. Pues mañana, cuando amanezca, ¿no? Hombre, que llame al alcalde para que le quite la nieve de la rampa de su garaje, pues parece que le llame a las 6 de la mañana porque, oye, que tengo nieve en la rampa del garaje, ya. Y el alcalde dirá, bueno... Yo sí, la mía Y también. en la plaza del pueblo, claro. pero no tengo aquí ni tengo bomberos, ni tengo quitanieves en el pueblo, claro, porque los servicios municipales dan hasta donde dan. A ese tipo de actitudes, Es a las que te referías. Sí, es a las que me yo refiero. creo que ahí Dos Probablemente, temas más. probablemente por desconocimiento. Dos temas más me gustaría poner encima de la mesa importantes. Uno tiene que ver con la despoblación, si habéis notado que alguna zona se puede estar despoblando más y qué se hace para evitar la despoblación. Y el segundo, un tema en el que mucha gente, sobre todo muchos pueblos de la sierra, últimamente están muy preocupados, por así decirlo, y crea mucho desasosiego, son los robos que se están produciendo. ¿Qué hacer para evitar esa inseguridad en los pueblos de la, Es de la difícil. provincia? Yo sé que desde la Diputación es difícil. No, quiero decir, es difícil el evitar la inseguridad. Inseguridad en todos los municipios siempre hemos tenido, de robos en naves agrícolas a robos en los ayuntamientos, han pasado en las iglesias. Hablo desde el punto de vista de lo que yo conozco, ¿vale? De aquella zona. O robos en las viviendas de los pueblos. Inseguridad y miedo hay, y por eso en el ratito que hemos estado de publicidad hemos comentado, pues los vecinos muchas veces están pendientes de cada coche que pasa, sobre todo ahora, las noches de invierno, la poca gente que hay pendiente del coche. Si es verdad, yo por la gente Por de si lo Mazar- conoce o no, ¿no? Por si lo conoce y por controlar las matrículas, que en muchos casos Rosa, te digo, hay gente del pueblo que vigila la matrícula, te la anota y te la da, y a la mañana siguiente te llama y te dice, Lucía, este coche ha pasado, con esta matrícula ha estado dando vueltas, y te puedo decir que personalmente yo he estado controlando a un coche que llegó de un Sospechoso. determinado... Claro, y apuntas Vamos a ver. matrículas y esos datos se los pasas a la Guardia Civil. Pero, a ver, seamos conscientes, inseguridad, claro que hay. En las urbanizaciones de vuestros municipios hay la mayoría de los chales tienen todos... Pues eso, proseguro. Alarmas. Pero vamos a ver, Pero el en los problema es que pueblos al te puedo final- asegurar que hasta ahora no. El problema es que Hasta al final, ahora empieza a quizás también- aparecer. quizás Yo también creo- por desconocimiento los vecinos terminan pidiéndole las soluciones a quien no las tiene. Es decir, A los alcaldes. a los alcaldes, a los municipios, ¿no? Terminan pidiéndoles soluciones de seguridad. Vamos a ver, la seguridad
La seguridad ciudadana es una competencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esta provincia es la Guardia Civil. Bueno, entonces, pues vamos a ver. El problema es que la Diputación ni hace, ni puede, No puede. ni No debe, puede ni hacer, debe, es ni que debe no hacer. puede. Ni debe hacer. Es más, yo os digo, los presupuestos, tanto del año anterior como de estos, se han destinado unas partidas de 100.000 euros a arreglar los cuarteles de la Guardia Civil. Que hace falta arreglarlos, pero que no le corresponde a la Diputación. en No eso, le corresponde a vamos la a ver, Diputación no le corresponde. poner ese dinero, le debería corresponder al Estado. Tiene que hacer la Diputación es exigirle al Estado que cumpla con sus competencias Además, eso es- y que refuerce el servicio de Guardia Civil en una provincia como esta, con un 20% de la población dispersa en 268 municipios de toda la provincia. Eso solo se soluciona si el Estado pone el dinero sobre la mesa y dota de efectivos y de mejores recursos al cuerpo de la Guardia Civil, que es quien Efectivamente, tiene las es competencias de como seguridad en ciudadana. Como en el resto de los servicios. Como en el resto de los servicios. No se puede medir por el mismo rasero la dotación en tema de seguridad, como tampoco se puede medir por el mismo rasero la dotación en servicios sanitarios o en servicios educativos. Yo ligaría esto, va muy claramente ligado a la despoblación también. O sea, la despoblación tiene unas raíces en la falta de oportunidades, en la falta de un modelo de desarrollo que de verdad permita que nuestros pueblos prosperen en una provincia como esta, pero desde luego se puede acelerar en el momento en que por parte de la población, la que existe, que no solamente es que cuantitativamente vaya disminuyendo, es que la pirámide de la población es una pirámide súper envejecida que, bueno, pues que no deja desde luego lugar a la esperanza para próximos años. Como no exista una seguridad, no solamente desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sino desde el punto de vista de que uno va a estar atendido si tiene un problema sanitario, que uno va a poder llevar a sus hijos al colegio, que uno si le pasa cualquier cosa puede coger un transporte público y acercarse al hospital. Yo lo ligaría a ese concepto más amplio de la seguridad, que como no se dé, como no ayudemos a que en el mundo rural exista esa confianza, llamémosle así si quieres, de que tú puedes ir allí, vivir con tu familia, desarrollar tu proyecto de vida, emprender un negocio, lo que sea, pues desde luego malamente vamos a poder hablar de que podamos mitigar un problema como el de la población, que es un problema serio. Sí, respecto al tema de la inseguridad, se habla de la inseguridad en la sierra, pero es que la inseguridad está en todos los pueblos. Quiero decir con esto que se hablaba de Proseguro, de Securitas. Sí. En todo caso, decir que la inseguridad es verdad. Digamos que sistemas de alarma. Vale, perdón. Por no hacer publicidad. Bien, sistemas de alarma. Efectivamente, no hay que dar publicidad. Bueno, pues al hilo de todo esto, la inseguridad existe y independientemente de que existan sistemas de alarma o no, lo que sí que es verdad es que se han reducido los efectivos de la Guardia Civil. Entonces tendremos que exigir a la administración competente, que en este caso es el Estado, a través de, como Diputación, y yo estoy de acuerdo en este caso con Fran, lo único que podemos hacer, porque no tenemos competencias, pero sí que podemos exigir a la administración del Estado el que dote y que refuerce bueno, pues los efectivos de la Guardia Civil para nuestra provincia, porque eso es fundamental. No solamente en los pueblos pequeños, también en los pueblos grandes. Sí. Mi caso concreto, me han robado en mi casa y tengo sistemas de alarma y vivo en una población grande. Es decir, que la inseguridad existe, la delincuencia existe, y lo que tenemos es que dotar a nuestros pueblos o exigir que nuestros pueblos estén dotados de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo suficientes o en número suficiente que cuando se reduzcan pues se vayan supliendo para que nosotros tengamos, digamos, esa seguridad de cara al ciudadano. Por otra parte, en relación a lo que decía Julio, evidentemente, cuando desde Ciudadanos hablamos de despilfarros, no hablamos de inversión. Cuando hablamos de inversión, precisamente hablamos de dar esos servicios necesarios a los pueblos también para dar seguridad, porque si tú das seguridad, muy vinculado a la despoblación, vamos a hablar de población después, a prevenir el que no se despueblen nuestros pueblos, pero también vamos a incentivar que vengan a vivir a nuestros pueblos y que inviertan en nuestros pueblos. Y eso pasa también por otros servicios, como es educación y como es sanidad. Evidentemente. Es decir, que la pero luego no seguridad pretendamos que puede cueste ser lo mismo integral. que cuesta. Es imposible. Claro, es que es cuesta aquí. imposible. No Estamos todos de pretendamos. acuerdo Y hablemos en de la eso. rentabilidad de un servicio. Claro. Vamos a ver, un servicio Pero de salud o de educación o de transporte escolar en la sierra
no va a ser rentable económicamente nunca. Es rentable socialmente. Simplemente transporte, y esa es la rentabilidad que transporte. tiene. No, pero ya es, ni pero transporte exactamente escolar, igual. transporte, comunicaciones. Pero que Pero es exactamente todo, igual. es todo. El transporte ferroviario, que es el que Todo. vertebraba toda la región originalmente, se ha ido reduciendo hasta casi desaparecer en favor de las líneas de alta velocidad. Pero es que las líneas de alta velocidad no vertebran un territorio. Los que vertebran el territorio son el transporte ferroviario de toda la vida. vertebrar Y un ese territorio ha ido desapareciendo a nivel del siempre bajo Estado. la misma excusa. Es que no es rentable. No, perdona. No es rentable económicamente. No es rentable económicamente y además visto solo desde lo que cuesta el servicio. Pero es rentable socialmente y sería rentable económicamente si uno mirase las consecuencias económicas o de desarrollo económico que mantener ese servicio tiene para Lo que determinados ocurre es que en pueblos. Diputación no Yo estoy tenemos seguro, por otro competencias lado, en perdóname, yo estoy determinadas seguro, por otro materias. lado, que muchos pueblos, sobre todo los grandes, estarían encantados de ceder suelo al Estado para que les pusieran un cuartel de la Guardia Civil. El problema es que después alguien tiene que construir el cuartel y hay que dotarlos de guardias civiles. Y el problema es que eso Hay que mantener el cuartel. le corresponde Hay que mantener al Estado y Es debe evidente. hacerlo. No se puede intentar que los ayuntamientos, a base de policía local, que suponen un gasto importantísimo y que además no son un cuerpo de seguridad ciudadana, sino que están para otras muchas labores, sustituyan a la Guardia Civil. Eso es absolutamente imposible. Y la despoblación, no sé si habéis fijado los datos. Si habéis revisado mínimamente últimamente cómo están los datos, yo entiendo que todos somos conocedores, pero aquí se da una dicotomía absoluta. Es decir, las zonas del corredor de Lenares, que crecieron exponencialmente o brutalmente durante el boom inmobiliario y que tuvieron una explosión demográfica de multiplicar, pues eso, pueblos como Torrejón, que pasaron a lo mejor de 1.000 o de 1.500 habitantes a 5.000, ¿no? Ahora esa tendencia se ha frenado, pero sigue aumentando la población. Sin embargo, en las zonas rurales, en los pueblos más pequeños, es claramente a la baja y solo se mantienen los pueblos de referencia, Sigüenza, Atienza, Y tampoco- Molina. tampoco- Por- siquiera sí, eso. sí, Tampoco. sí, han aumentado mínimamente su población, mientras los pueblos de alrededor muy disminuyen. poquito, muy ¿Por qué? poquito. Porque la gente de los pueblos de alrededor, que no tiene todos esos servicios, el único sitio cercano donde tiene unos servicios mínimos de referencia es su cabeza comarcal, y entonces terminan emigrando a esos Yo también sitios. quiero Claro, o sea, romper está una- ligado a los una servicios, lanza. totalmente. Yo creo que estaremos 4 todos minutos nos quedan. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que aquí hemos estado hablando de los medios de Guardia Civil, que al final son los que nos atienden en los pueblos y que son en muchos casos personas de confianza de la gente de los pueblos, ¿vale? O sea, y que el coche de la Guardia Civil, que llega el coche de la Guardia Civil y el vecino sale a contarle Y le y para, a ¿no? comentarle, Y le para. sí, Sí, o sí, ellos, sí, es verdad. verdad, es o cierto, ellos, es cierto. o ellos mismos saben que fulanito está, que menganito está, que es verdad que abarca muchísimo territorio. Si lo la que queja ellos- no es por el servicio No, que te prestan, estoy sino diciendo- porque no haya más Al agentes que contrario, prestan ese es servicio. que lo que estoy diciendo es que más. todos estamos de acuerdo en la proximidad de la Guardia Civil de los pueblos con la gente de los pueblos. Con respecto a la despoblación, que era lo que estábamos hablando, yo creo que cada vez vamos a peor y hay dos zonas claramente, o sea, la zona del corredor y el resto de la provincia. La Las zona dos de la Guadalajara. Alcarria, la zona de la Alcarria aún se va manteniendo, pero yo también quiero decir y hacer un comentario y ponerlo aquí encima de la mesa. Guadalajara ha tenido, en cuanto a desarrollo rural, hemos recibido fondos europeos y mucho dinero. Zona de Molina, zona de Sigüenza, zona Fadeta, todo, ¿vale? Entonces, mi pregunta también quiero dejarla ahí lanzada. Todo ese dinero, con todo ese dinero, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Porque se ha recibido dinero. Yo Esa conozco- pregunta nos la apuntamos para otro debate. Un día a estas alturas de este nos No, la pero apuntamos. bueno, yo Ahora quiero mismo- dejar Me esto sobre la gustaría mesa. dejar Un momento, antes- un reto es un en los últimos punto- 30 segundos, es si es un posible. Últimos 30 segundos para que cada Si es uno de posible. vosotros deje un reto, haga su reflexión final. Vale, 30 yo- segunditos para cada uno. Empezamos por No, Ciudadanos. él es que ha pedido la palabra. Empezamos por él para no que tengo ella se problemas lo porque piense. además todos Venga. somos conocedores. Y 30 además, segundos, chicos. más allá del esfuerzo que se ha hecho estos años con el plan de carreteras, ya lo hemos comentado en la propia Diputación, todos los grupos, esta es la primera vez que se nos convoca en muchos años a que todos los grupos nos sentemos a hablar de inversiones. 30 y, segundos, Fran. Y sí que está sobre la mesa, y ahí la pelota yo creo que está sobre el tejado de todos, ver ese dinero que a partir de 2017 ya no se va a invertir en carreteras porque se acaba el plan, ahí va a quedar un dinero importante libre para inversiones, y habrá que ver cómo se destinan esas inversiones más allá de los planes provinciales No, por para supuesto. precisamente dotar de infraestructuras esas zonas y evitar la despoblación. Ciudadanos. Sí, pues
Pues para nosotros un reto y un propósito es precisamente ese, el que todos juntos, todos los que estamos hoy aquí en esta mesa, sigamos trabajando y podamos seguir trabajando conjuntamente para el desarrollo de nuestra provincia, porque creo que es muy importante que todos nos podamos poner de acuerdo, al menos en lo esencial, para sacar adelante Guadalajara. Julio. Yo, evidente, y hablando de la parte de la provincia que necesita más ayuda, del mundo rural, que es un poco de lo que hemos centrado el debate, yo creo que todas las administraciones debemos hacer un esfuerzo, de verdad, por dar, primero, con un proyecto de desarrollo rural que de verdad sirva para mantener la población y crear oportunidades, acercando servicios, generando esas oportunidades y facilitando la vida a quienes viven en el mundo rural. Es evidente que eso no lo puede hacer la Diputación, pero desde la Diputación sí que se tiene que volcar en los municipios, de verdad. O sea, la labor de la Diputación es ayudar a esos municipios de la provincia a prestar los servicios y ayudar a la gente que resiste en los pueblos a que puedan vivir allí. Y a diferencia de lo que decía Lucía antes, yo no trabajo por mi pueblo. Yo precisamente trabajo porque al resto de los municipios de la provincia no le pasa lo que al mío, que desapareció en los años 60 del siglo pasado. Porque eso es lo que hay que tratar, de que no haya más pueblos de la provincia que corran esa suerte. Yo creo en los pueblos primero y creo en la Diputación y en esa ayuda que presta a los municipios, desde lo más básico, como pueda ser un electricista, y a lo más importante o a otra serie de cosas como puedan ser los planes provinciales. Es verdad que el plan de carretera se acaba este año, que habrá una serie de dinero, habrá bastante dinero, se supone, para los municipios, y yo creo que el deseo de todos es que se trabaje sobre todo por los municipios más pequeños de esta provincia, que es en definitiva yo creo que los que más lo necesitan, y por esos alcaldes que se están dejando la piel en el trabajo. Alcaldes y concejales, que son alcaldes y concejales, ¿vale? Pues hasta aquí. Bueno, concejalas, concejales. generalizo. Vamos, hasta aquí nuestro momento para el debate, para hablar de nuestros pueblos con los representantes de los partidos políticos que están en la Diputación Provincial. Muchísimas gracias a los cuatro por sentaros juntos en esta mesa y charlar con nosotros en esta hora. Gracias. Gracias a ustedes también. En 7 días más protagonistas y más temas que pondremos encima de la mesa para debatir. Buenas noches.